Vale, todo listo para emitir. Perfecto. Venga, a ver si está emitiendo esto ya en directo. Que me entere yo. Porque es que, no, Dios, casi no me da tiempo, de verdad. O sea, qué caos, qué caos, qué caos. A ver, esto por aquí, esto por allá. ¿Me vais diciendo si funciona, por favor? Y se me oye correctamente como siempre. Porque evidentemente esto tiene que fallar. O sea, vamos. Segurísimo, ¿eh? Voy a poner esto aquí, un momento. Vale. Funciona, funciona, se oye, se me oye y todo. Vale, vamos a ver que vayamos poniendo esto. Perdonadme, llego tarde, pero es que me llamó a mi madre, que ya estaba histérica por lo de la huelga, que se va a comprar mañana urgente, que no sé qué. Bueno, bueno, en fin. En fin, venga, vámonos. Que esto empieza ya, chicos. 4 minutos y ya empezamos. A ver que lo vaya compartiendo por esto, por el Twitter y estas cosillas. A ver, directo, State of Play. Venga, venga, vamos, vamos. Yo le tengo muchas ganas a esto porque no sé, o sea, le tengo ganas y le tengo miedo a la vez, no lo sé. Está Twitter todo, tuiteando todo esto del Hogwarts Legacy, madre mía. Qué ganas tenemos, por favor. Como os digo, este juego puede salir o muy bien o muy mal, o sea que ya veremos a ver qué tal, cómo va la cosa, ¿vale? Ahora subo los audios, ¿vale? Tranquilos, ahora subo el audio del fondo, como siempre por aquí, pero que compruebe yo todas las cositas, ¿vale? Bueno, iros uniendo, no sé si vamos a ver mucha gente, porque es que como está todo el mundo igual, o sea, queriendo hacer directo de todo esto. Pues nada, si os queréis unir, ya sabéis. A ver. Vale, esto está compartido por aquí, por acá. Es que no he visto nada, me he puesto a entrenar antes, he cenado rápido, me he duchado, o sea, no me ha dado tiempo a nada. Sé que han sacado parche también de Elden, que a ver si lo empiezo ya, que ya estoy acabando de editar Pokémon y ya me pongo con los nuevos. Así que venga, venga, 4 minutos, madre mía, 4 minutos. A ver si esto arranca. O sea, ya os digo que yo le tengo muchas ganas. O sea, le tengo muchas ganas a este juego. Pero veremos a ver cómo sale la historia. Que ya os digo, puede salir o muy bien o muy mal el invento. No lo sé, no lo sé. Le tengo un poquito de miedo y de respeto, eso sí, ¿eh? Así que a ver qué tal. A ver, esto por aquí, esto por allá también. Vale, a ver qué contestan por Instagram que me estáis escribiendo. No me ha dado tiempo a mirar nada. A ver. Vale, esto lo cerramos ya. Y estas cositas. Bueno, bienvenidos a todos los que estéis, que no sé cuántos estáis. Venga, 2 minutillos, 2 minutillos. No va a durar mucho, ¿vale? Va a durar el vídeo, va a durar, vamos, el State of Play va a durar como 20 minutos y 15 más o menos van a ser de gameplay y luego va a salir gente hablando. Eso es lo único que sé y lo que me ha dado tiempo a leer por ahí, ¿vale? Ah, vale, ya me ha llegado también lo del el código para canjear lo del Assassin. Toda la movida, luego ya veo el Instagram porque de verdad no me ha dado tiempo a ver absolutamente nada. Así que venga, vamos allá. ¿Esto se está viendo todo? Sí, sí, se ve todo. Ahora ya voy subiendo. Está la música del vídeo que tienen de fondo, ¿vale? Y ya empezamos. Tengo más agua, se me ha olvidado, sí. Madre mía, encima he cenado rápido. He medio cenado, no me ha dado ni tiempo a más. Y tengo un hambre. La verdad es que están sacando muchos State of Play seguidos, ¿eh? No sé yo esto, no sé yo qué van a dejar para las ferias importantes. Que es lo que me mosquea también por aquí, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Venga, 2 minutillos. Estoy aprovechando mientras a mirar Instagram. ¿Os podéis ir conectando? A ver. Pero ya os digo que está todo el mundo aquí. Sobre todo poniendo el meme del Dumbledore, el de Party Hard, que me encanta. El que están ahí bailando. A ver. ¿Qué más ha pasado? Si es que está toda la tarde desconectada. No sé qué más ha pasado, por favor. Sé que he visto lo del parche de Elden. Que no sé si ha mejorado algo, porque como no lo he vuelto a pillar, pues no tengo ni idea. A ver. Vale, está todo el mundo con el Hogwarts Legacy, por favor. ¿Tantas ganas hay del juego? Yo por mi parte sí, pero por el resto veo que también. Madre mía.
Vale, a ver que termine esto. Voy poniendo ya en grande esto, ¿vale? A ver. Queda un minutillo, gente, un minutillo y empezamos. Vale, voy a subir esto de aquí también, que se me oiga bien. Y esto de aquí del fondo. Y ahora ya empiezo a subir yo el audio de aquí para que se escuche mejor, ¿vale? Tampoco mucho más, porque me interesa que se oiga mi voz más que el fondo. Que luego me decís, súbelo, súbelo. Y luego no se me oye a mí. Venga, Neko, ¿dónde está? Vale, Neko está en la camita. A ver si me aguanta los 20 minutos, por favor. Aguántame, Neko, cariño. Y yo te lo agradezco. Venga. Empezamos. Empezamos. No he puesto los subtítulos, ¿vale? Que es que luego subtitula el YouTube como le da la gana, ¿vale? A ver si se empieza a ver bien. Esto, venga, que está diciendo la mujer de siempre que esto empieza ya. Vamos, chicos, a ver qué tal. No habláis nadie hoy. Sé que estáis conectados por ahí, pero no habla ni Dios. Madre mía. Bueno. A ver qué tal, a ver qué tal. Que yo le tengo como mucho miedito, ¿eh? Venga, por favor, que yo tengo muchas ganas de ver un gameplay de este juego, por favor. Es que de Warner Bros. Lo tengo ahí como sí y no, ¿eh? No me acabo yo de fiar de esta gente. Porque mira que han retrasado juegos y tal, y de momento. Pero bueno, como están estos otros detrás, a ver qué tal. Lumos. Lumos. Vale, te dice que están mezcladas las imágenes del gameplay y las cinemáticas. What do you think you're doing here, humans? ¿Qué creéis que estáis haciendo aquí, humanos? Dicen. Bueno, va a haber mucho monstruito. Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. Vale, podemos personalizar el personaje. Esto es algo más que claro, yo creo, ¿no? At Hogwarts, you will be Hola, sorted medio into bien. one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do. Por lo menos los decorados van volando, ¿eh? As a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending charms, O sea, empezamos desde el defense año against the 1. dark arts, Le ha dicho que somos nuevos herbology, estudiantes. and potions classes, to name a few. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am Los confident grafiquillos andan ahí, you will take ¿eh? hold with the passion and rigor requisite of Andan ahí such algunas a cosas, challenge. ¿eh? The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. Venga, anda, el combate. You may begin. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this Ya school. tenemos enemigo por ahí Here, de you meet your Slytherin. professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets. Vale, que aparte de las clases y enchantments, eso, que and podemos mysteries. explorar todo el castillo. You'll discover dungeons and secret passageways.
Que podemos encontrar cositas secretas, salas secretas y toda la as movida. well as challenging puzzles that will require magical skill. Mira and que a también clever estoy yo mind con to el solve. Lego Harry Potter, ¿eh? Y me está encantando el Lego Harry Potter, You may even imaginaos find este. yourself in iconic Mira. locations you've never been able to explore before. Las cocinas, tío, voy a explorar las cocinas. Que dice, sitios que antes no It's the podíamos late explorar. 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Dice que vamos a reconocer ciertos personajes, ¿vale? Right there with them. Suffering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. El casi decapitado. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum. Ones designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. Lumos. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have opinions differ as to how great a Vale, threat venga, un it poquito de really is. historia, que es que si no... Mucho colegio, pero yo quiero saber la historia que hay detrás. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all Que están willing to corrompidos fight, por magia even negra y toda la kill, movida. to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? But perhaps you shouldn't involve O yourself sea que hay with como una that just rebelión yet. de esta gente, ¿no? Dice que no quieren mezclar a los alumnos, obviamente. Los escenarios están muy guay, pero sí que veo gráficamente que hay algunas cosillas que mejorar y bastante, ¿eh? No es por nada. Pero la música, por ejemplo, mola muchísimo. ¿Qué anda? Estos también chocan, como los Enemies otros possess dos. unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield Me han charm paralizado. allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Este niño ya sabe más que el Harry Potter. Madre mía. Slam with Descendo. ¿Cuántos hechizos está lanzando el chavalito, tío? Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, Madre mía. powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power.
Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also podemos ir aprendiendo también por ahí toda la historia. your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. O sea, el combate va pintando muy guay porque podemos hacer muchísimas cosas, y que podemos ir aprendiendo, aparte de los hechizos y todo eso, como las pociones, como estamos viendo y eso. ¡Saca una mandrágora! In Beast class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Qué poco se está centrando en la historia y es lo que no me mola, ¿eh? Sí que nos están enseñando mucho gameplay de todo lo que podemos ir haciendo y tal, pero la historia la están dejando en plano secundario y eso no me mola. Porque para mí, por mucha cosa que podamos hacer y tal, como no me presentes una buena historia... Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. A ver, yo no he visto las películas de animales fantásticos, pero me imagino que estarán saliendo bichos de esos, ¿no? Is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin. We've been over this, boy. Hufflepuffs cannot reverse a curse. With a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms. Secretos familiares, como solía pasar en las películas y en los libros. Welcome to the Room of Requirement. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to que eso es como nuestro centro de operaciones, ¿no? Donde podemos hacer aquí todo. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. Podemos crear cositas en el mundo, eso está guay. ¡Mira un gatete! Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. Housemaid, tío, también podemos visitarlo. Village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. Guay, tenemos tiendas para comprar cositas y todo eso. Ingredients and recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards, emboldened by the turmoil of the times, wander the village outskirts. You must avoid them. Ya, pero es que solo han mostrado de la historia, que yo entiendo que no quieran mostrar mucho, pero es que solo han mostrado que hay para ahí algunas movidas con los enanos esos, ¿sabes? Y poco más. Pero tío, no sé. Vale, vamos a tener cambios de tiempo y toda la movida también, ¿eh? Each with vendors and residents who have stories to tell and missions with which they could use your assistance. Minijuegos y toda la movida esta. Magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts.
Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted Está by guay, le han mysterious metido dark puntazo de que magic, podamos while hacer others are at cosas risk fuera of del poachers del and their castillo, fuera de traps. Hogwarts, If you're feeling benevolent, Mira, you can ¿ves? Esto rescue es como them lo de la and restore película. them to Es que yo la health in película no room las of he visto, las de requirement. Animales Fantásticos no las he visto. But there are dangers beyond your understanding. Mira, nos vamos también a lo in the del banco, wild as tío. well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. ¡Woo! El hechizo prohibido, tío. Es que el tío controla que flipa, ¿sabes? Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. O sea, está muy guay, pero lo que os digo, está muy guay todo lo que podemos hacer. La música va a molar mucho, tío. La música va a molar muchísimo. Vale, para Navidad. Para Navidad de 2022. O sea, claro, vendedor. Vamos. Para Play 4 y Play 5. Now let's hear from the real wizards and witches behind the game. O sea, a mí contarme un poquito más de la historia, tío. Es que me ha dejado ahí sin más, ¿eh? Necesito un poquito más de historia, tío. The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is Está muy guay todo lo que podemos hacer, exploración y todo, pero necesito algo más de historia, ¿eh? This is the game that they've dreamed of for 20 years. Bueno, aquí es en todo lo que se han basado y toda la movida está, claro. The Wizarding World is already so rich, and all we had to do was harness those elements and build a game out of it. The movies, the books, they all touched me in such a way that it makes me want to go to experience Hogwarts, makes me put in so much more detail into this game. Es que han sacado muchísimas cosas, we really ¿eh? want to make sure that anything we add or anything we play with or anything that we explore really feels authentic. Bringing to life just the charm and the love, everything we have for the books, and then marrying that with the iconic experiences from the movies that fans will recognize is really just the perfect handshake between the two. Just the discovery of like seeing things portrayed for the first time. Maybe they've read something and had a picture in their head the whole time, but then finally to get to touch it. Todas las bestias y todo, tío. You've got all these elements that can come together to create this amazing AAA open world action RPG. When it comes to the open world, we just knew it wasn't going to be enough to just stare out of the windows of Hogwarts and wonder what it's like out there. Tiene muy buena pinta, pero me hace falta que hubieran mostrado algo más de historia, ¿eh? Se han centrado mucho en los combates, que vamos a poder hacer mil historias cuando personalicemos al jugador y toda la movida, aprendiendo pociones, hechizos y todo, explorando el mundo. O sea, eso está muy guay, porque han metido muchísimas más cosas aparte de Hogwarts. Eso está muy guay, pero la historia me ha dejado ahí un poco como, cuéntame algo más. Hogwarts Legacy is an original story that takes place in the late 1800s. You are a new student who is starting at the famed School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year, which is very unusual. So already there's a bit of an edge. O sea, que no empieza con 12 años, que tenía como 15, ¿no? Ha dicho el chaval. Is your story of what you did, you know, in the Wizarding World that you haven't seen before. Or make our own magic with our story we're trying to tell. Fans are familiar with the Wizarding World from, you know, the 1900s. Luego lo veré traducido porque me estoy perdiendo como la mitad de las cosas. With this world, we're able to sort of create a space that's their own. Fans of the series will know that ancient magic has been around for a long time, to say the least, and that Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. Es que no habíamos vuelto a tener un juego Harry Potter desde sus inicios, yo por lo menos, que yo jugué como hasta el 3 o el 4 y luego ya ahí lo dejé. Estoy viendo a ver qué dice la gente y todo, rereading the books. And over development, we reread the books many times. Every time we start with a new feature, we dig into that, and then beyond, we would go into the films. Hostmate, tío, y todo. Being able to put our own spin
on what this universe is. O sea, se lo han currado, porque hay muchísima movida aquí, Ojito. That nobody has ever seen before. The Hufflepuff common room. You know, as a Hufflepuff, you always wondered, like, what is my common room supposed to look like? It's close enough to the world that we know that fans will recognize certain names, they'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize that doorway, I recognize that classroom. Que sí, que vamos, si los que somos fan vamos a reconocer todo. World that no one's ever experienced. When people engage in the wizarding world, what's the one anchor? Like, what's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself. That school, that famous school of witchcraft and wizardry, is really what binds it all. How to bring Hogwarts to life. That was a very big challenge because, as everybody knows, Hogwarts is huge. Now we need to know exactly how this passage connects to this passage for a game, because you're going to have to walk it. And of course, again, the Sentient Castle, it's got new surprises up its sleeves. It likes to keep its students on its toes. We've put so many little secrets and passageways and rooms in this castle. We recreate those very important locations, and then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to, and we have to make the connective tissue that brings all of it together. Adding a world that is a breathing, living world is very hard to do because it's all about the details. And as a concept team, we really got into those details and studied history, studied architecture. Es que se lo han currado muchísimo el diseño y todo, I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's going to be so Sí, que fun. lo vamos a amar y todo, pero no me habéis dicho de qué mucho va la historia. For people to come to this, to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we built. This is your Hogwarts Legacy. We truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy State of Play. Sí, de momento va pintando bien, Esperemos que mostréis más cositas, porque de aquí a Navidad tenemos la vida y media, team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. Vale. That's our show. We hope you're excited for the magic to come. See you next time. Vale, yo agradezco además que salga en Navidad, porque así me voy pasando toda la colección que tengo pendiente, que de hecho me voy a poner ahora con ello. Pero ya os digo, o sea, muy guay todo lo que vamos a poder hacer, todo lo que va a poder hacer nuestro personaje, que de entrada ya lo podemos personalizar, elegir la casa que queramos, va a poder aprender muchísimos hechizos, pociones y de todo, movernos por diferentes sitios aparte de Hogwarts, que era lo que yo más temía, que se centrara simplemente en Hogwarts y tal. Pero parece ser que nos vamos a poder centrar en muchas más historias, ir desvelando secretitos, vamos a ver a muchas criaturas, muchos personajes conocidos y no conocidos. Pero lo que os digo, me ha faltado un poquito y un puntito de historia más. O sea, es que no han detallado prácticamente nada de qué va en general. O sea, sí que vamos a poder hacer muchísimas cosas, pero lo que es la historia principal, pues nada, se ha quedado ahí como un poquillo en el tintero. Pero bueno, saldrá en Navidad, o sea que yo creo que vamos a tener muchísima más información de aquí hasta que sea el lanzamiento. Yo es lo único que he echado un poquito de menos, pero el juego pinta brutal, yo que soy fan. Esto pinta muy bien, así que esperemos más noticias y demás. No, Medieval, estamos tú y yo creo. Si es que como está todo el mundo en directo, pues ya está, yo también me voy, me retiro. Si es que como sé que esto duraba poquito, pues mejor, me voy a viciar, que tengo que seguir yo grabando y tengo que seguir viciando para ir cambiando de juego. Así que nada, gracias por estar, los poquitos que os habéis pasado, que hemos estado muy poquitos hoy, evidentemente. Y nada, que ya nos vemos en el próximo directo y estas cositas, ya hasta que sea el próximo, que mira que están lanzando muchos, pero bueno, yo os voy avisando. Chao.